Hola, buenas, bienvenidos a Videos sobre Electrónica. Mi nombre es Brian Ibrahim Barbosa González y realizaré un proyecto que no tiene un nombre en sí, pero se podría relacionar con el de seguidor o el proyecto de seguidor espejo. Pero en este caso aplican una aritmética básica, ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Cualquiera de esas puede ser. Y también utilizaré el PIC16 F887 en conjunto de dos software. El primero es el Microc4PIC, que es este, y el segundo es el Isis Proteus 8, en versión .8. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un código que realice la función que queramos, y en este caso en ese código se realiza en Microc4PIC. En este caso yo tengo ya un código que es el que está aquí, que básicamente hace la función del seguidor o efecto, pero aplica una aritmética básica. Entonces, nuestro primer código tenemos aquí como primero el void main, que es lo principal en cada código, y las llavecitas donde dentro realizaremos los comandos para realizar este código. Entonces, como primer comando tenemos el cancel igual a 0x00 punto y coma, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales. Después tenemos el cancel h, o viene siendo alt o alto, igual a 0x00 punto y coma, que básicamente viene siendo que si un 0 a 2.5 de corriente se ha tomado como un 0 lógico, y que de 3.5 a 5 de corriente se ha tratado como un 1 lógico. Entonces, como siguiente comando tenemos el port b igual a 0x00 punto coma, que hace la iniciación del puerto b, y después el port c igual a 0x00 punto coma, que hace la iniciación del puerto c. Y después tenemos el comando de trisb igual a 0xff punto y coma, que se configura el puerto b como una entrada, y el trisc igual a 0x00 punto y coma, que se configura el puerto c como una salida. Esto se verá reflejado en el Proteus, el cual demostraré más adelante. Después tenemos el comando de while 1, que aplica un ciclo sin fin. Y después, como el más importante, que básicamente hace la función de todo, es el port c igual a port b, y esta diagonal que ven aquí básicamente viene siendo que yo estoy utilizando una división, y el 2 vendría siendo entre 2, básicamente una división entre 2. El port b sería un resultado entre 2, y hace que el puerto c registra como salida lo que entra en el puerto b, en este caso dividiendo por 2. Básicamente del port b yo ingreso, por así decirse, un número y saldrá dividido entre 2, y ese resultado será básicamente lo que el port c registrará. Entonces, este es el código de la función que hace, que yo estoy usando la división. Y ahora tenemos que ir a nuestro simulador de Proteus, pero antes tenemos que compilar nuestro código para ver si realmente está correcto. Entonces le damos aquí a build, y como ven aquí debajo se puede apreciar que está funcionando todo. Entonces, una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro simulador de Proteus para probar nuestro código para ver si realmente funciona. Entonces, estamos aquí en Proteus y tenemos aquí un circuito que es el que nos ayudará a realizar nuestra función y que nuestro código funcione. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar el código en este PIC 16F887 que tenemos aquí en medio, darle clic secundario, Edit Properties, y después aquí en Program File vamos aquí a la carpeta amarilla, la presionamos, y después aquí tenemos el archivo .cov y el archivo .heads del código. En este caso yo utilizaré el archivo .heads. Le damos aquí y después en OK. Después de OK
nosotros iremos aquí a Debug y correremos la simulación. Ahora, tenemos aquí estos interruptores, que es básicamente para introducir los datos por el puerto A. Estos interruptores representan el puerto B en el código de micro C, que viene siendo esto. Básicamente la iniciación del puerto B, el port B, igual a 0x00. Y como ven aquí también el comando de trisb igual a 0xff, que configura esos interruptores como una entrada. Entonces, ahora también tenemos acá en nuestra parte izquierda nuestros LEDs, que básicamente son los que harán, básicamente los que representan el puerto C en micro C, que son ese comando de aquí, el port C igual a 0x00 punto y coma, que hizo la iniciación del puerto C, y el comando de trisc igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto C como una salida. Entonces, una vez sabiendo esto, nos va a entender que los interruptores es el puerto B y los LEDs son el puerto C. Entonces, como vemos aquí en el código, el último comando es port C igual a port B dividido entre 2, en el cual si yo ingreso aquí básicamente la función, se deberá de demostrar aquí en los LEDs, dividiendo entre 2. Entonces estamos utilizando ahora los valores hexadecimales de binarios, que en este caso solamente llega hasta un valor de 8 binario, que básicamente viene siendo como el primero sería el 1, después este sería el 2, sería 1 y 2, después tenemos el 4, después tenemos el 8, después tenemos el 16, después tenemos el 32, después tenemos el 64, aquí 64 y por último el 128. Básicamente el número máximo sería el 128, el valor. Entonces, nosotros tenemos, ahora que nuestra simulación está corriendo, veremos qué es lo que pasa si por ejemplo nosotros ponemos, o sea, si el primero básicamente vale un 1, básicamente no se podrá porque no se puede. Entonces si ponemos por ejemplo el 2, sería básicamente un 2 entre 2, que igual a 1, como vimos ahorita el primero valía 1, y básicamente también podemos identificarlo con otro. Por ejemplo, activamos el que viene siendo el 4, y 4 entre 2 viene siendo el 2, este es el valor de 2. Entonces también podemos activar por ejemplo el del 128, y básicamente el dividendo entre 2, al hacer la división entre 2 sería un 64. Este es el de 128, pero como está dividido entre 2 nos da un resultado como 64. Si ven, básicamente es la misma función que hace el seguidor o espejo, pero estamos aplicando una función aritmética básica de dividir entre 2. Entonces básicamente no hace el espejo, simplemente refleja el resultado del valor que nosotros pongamos. Entonces si pongo 64, acá se prenderá el valor de 32, y así constantemente. Entonces aquí por ejemplo tenemos, si activamos por ejemplo nosotros vamos acá a darle reinicio al reset button, lo presionamos, simplemente se apagará y se volverá a encender porque el interruptor ya está activado, y el reset button no puede resetear el interruptor, básicamente porque es algo manual. Si fuera automático entonces sí se resetearía. Pero bueno, con esto concluyo que entonces mi código funciona y el circuito también funciona, y con eso termino este proyecto. Mi nombre es Brano Ibrahim Barbosa González, y adiós.